Erasmus Plus es el programa europeo en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte para el periodo 2014-2020. El programa ofrece oportunidades de estudio, formación, experiencia laboral o voluntariado en el extranjero, así como oportunidades de colaboración entre instituciones. La UNED participa del programa Erasmus Plus a través del Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización, que gestiona este programa de movilidad que hace posible que estudiantes de grado, máster y doctorado matriculados en esta universidad puedan realizar una estancia presencial con el fin de cursar estudios y obtener a su regreso el reconocimiento de los créditos cursados en universidades europeas. Hablamos de esta experiencia con 3 profesoras tutoras de estudiantes Erasmus. En concreto vamos a hablar de esa faceta de Erasmus Plus vinculada a la movilidad para el aprendizaje, y para ello nos acompañan 2 profesoras de la Facultad de Educación de la UNED, Nieves Almenar Ibarra y Sagrario Rubido Crespo. Nieves Almenar es profesora del Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social, tutora Erasmus desde hace algo más de una década. Sagrario Rubido Crespo es profesora de la Facultad de Educación del Departamento de Didáctica. Ella es también tutora Erasmus. También nos acompaña Aline Blanchy, doctora en etnología, precisamente con una tesis sobre los conflictos culturales, con un enfoque intercultural. Aline Blanchy es coordinadora pedagógica en el Instituto Regional de Trabajo Social y Artes de Aquitania, en Burdeos. Muy buenos días. Muchas gracias de recibirme. A usted por acompañarnos y sobre todo porque la profesora Blanchy es, como decía, coordinadora pedagógica y atiende a muchos estudiantes de la UNED y de otras instituciones españolas que hacen su estancia Erasmus en este instituto, y también, por supuesto, a los estudiantes del instituto que van a viajar a otras universidades españolas y de otros países. Pondremos un enlace para que conozcan más de cerca este Instituto Regional de Trabajo Social de Aquitania, en Burdeos. Nieves Almenar, me gustaría que nos hiciese una presentación de este espacio más personal, porque conoce desde hace muchos años y trabaja en colaboración con la profesora Blanchy. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Madame Blanchy que hoy haya venido a estos estudios de Radio UNED, porque realmente está con un programa muy, muy ajustado y, por otra parte, también porque es un momento, pienso para mí, muy especial, ya que yo he ido 2 veces al IARTES, a Burdeos, y allí siempre he sido muy bien recibida, y además he visto el gran trabajo que hacen con los estudiantes que están allí desplazados, cómo los siguen, cómo les ayudan y cómo realmente estos estudiantes UNED que han gozado de las becas Erasmus, cómo luego su vida ha cambiado radicalmente a mucho mejor, ¿no? En cuanto a su relación personal, en cuanto a su agradecimiento con respecto a Burdeos y a IARTES. De hecho, algunos me dicen que siempre que tienen un tiempo libre se marchan a Burdeos a alquilar un apartamento con toda su familia, ¿no? Ahora mismo, pues estoy pensando. Luego también han sido tan buenos estudiantes que 2 de los que han pasado han sido premios extraordinarios de sus carreras, cosa que también es importante para destacar. Y es un convenio que nació de una forma muy peculiar, porque nació a través de una propia estudiante que fue la que descubrió, ella vivía en Francia, y la que descubrió que el IARTES daba grandes facilidades para que la UNED pudiera establecer convenios. Y fue la que se puso en contacto y la que nos facilitó por eso, aunque el convenio oficial sea desde el 2005, anteriormente ya empezamos a trabajar con el IARTES. Por otra parte, me parece que la calidad humana de Madame Blanchy pues también colabora en este sentido, quizá porque sus estudios efectivamente han sido todo lo que supone los problemas de la inmigración, y también cómo se puede la gente reinsertar y estar en otros contextos culturales feliz y aportando el granito que cada uno tiene de positivo en otros contextos distintos y a veces muy distantes de lo que sería su propia realidad. Yo por eso creo que lo más importante es que escuchemos a Madame Blanchy todas sus experiencias vitales
intelectuales y profesionales. Bueno, antes me van a permitir una pregunta a la profesora Sagrario Rubido Crespo, porque ella es tutora Erasmus en este momento en el marco de un convenio con la Universidad de Burdeos, donde se pueden cursar estudios de grado, pero también de máster y de doctorado, porque recordamos que el Instituto Regional de Trabajo Social de Aquitania, también en Burdeos, del que hablaremos con la profesora Aline Blanchy, es una institución de educación superior que se dedica a la docencia y a la investigación, pero digamos a un nivel de grado. Sin embargo, en la Universidad de Burdeos también se podría hacer una estancia con estudios de máster o de doctorado. Así que me gustaría, Sagrario Rubido Crespo, un comentario sobre esta faceta de la tutoría Erasmus con la Universidad de Burdeos. Yo creo que el objetivo fundamental de este tipo de alumnado dentro de lo que es un máster o puede ser un doctorado es la capacidad que van adquiriendo ellos entre lo que han estudiado en España, cómo ha sido España, y se encuentran ahora con una cultura nueva, con otra manera de aprender, con otras cosas, y entonces es una riqueza tremenda para ellos, no solo desde el punto de vista de aprendizaje de una lengua extranjera, que siempre es interesante y es importante, y cuantas más hablemos, mejor nos podemos entender los pueblos, sino simplemente es otra manera de vivir, es otra manera de pensar, es otra manera de ver las cosas. Y entonces abren y vamos cambiando un poco, porque pensábamos de una manera y estamos viendo que allí piensan de otra distinta, que no tiene que ver con la nuestra, pero que también es tan importante y que tiene cosas interesantes. Entonces, desde ese punto de vista de intercambio de trabajos, intercambio entre profesores, intercambio significa, para mí, desde mi punto de vista, lógicamente, aprendizaje, significa comprensión, significa ver las cosas de otra manera, significa apertura, es decir, tiene, creo que, unas capacidades para la persona que se decide a llevarlo a cabo estupendas y maravillosas, o sea, no puedo decir otra cosa. Bueno, en estos micrófonos hemos tenido oportunidad de escuchar a estudiantes tanto españoles como de otros países de Europa que han participado en los programas Erasmus+. También tengo que decir que hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de escuchar a ninguna persona que esté vinculada con estudios de pedagogía o de educación social. Hemos tenido experiencias de derecho, de económicas, de otras áreas, pero bueno, pues espero que en este curso también tengamos ocasión de escuchar a algún estudiante o a alguna de pedagogía o de educación social, porque por lo que estamos viendo en el Instituto Regional del Trabajo Social de Aquitania, en Burdeos, bueno, pues las carreras que allí se cursan están muy vinculadas a lo que es la familia, la juventud, la educación especial, también todo lo que es los servicios sociales, la atención a las personas en riesgo social. Me gustaría, profesora Aline Blanchy, que nos comentase un poco la experiencia de esos estudiantes, en este caso de la UNED, pero sé que de otras universidades españolas también han realizado estancias en este instituto. ¿Cuál es su percepción de esta experiencia? Bueno, pienso que los estudiantes que vienen a estudiar en el IRTS son personas que ya tienen una apertura y una calidad personal de descubrir las personas como son y no únicamente con los prejuzgados y los estereotipos que podemos tener cada uno de nuestros países. Eso es la primera ventaja que yo veo. Los estudiantes que vienen de la UNED son muy valiosos porque les presentamos un plan de estudio que no corresponde para nada a lo que pueden encontrar en la UNED y en España por lo general, y entonces hacen un esfuerzo magnífico para abrirse a otra manera de concebir la formación, la manera de estar, la inserción laboral. Me acuerdo el año pasado que una chica que estuvo en una escuela Montessori,
La directora de la escuela quería que se quedase en la escuela, tan fue estupendo su estadía. Porque Entonces, en estas estancias, además de, bueno, es un tiempo mínimo de 3 meses, puede ser más tiempo. Están un año, están un año. Un año. Y bueno, por lo que nos está comentando, profesora Valency, también realizan prácticas en escuelas que están asociadas al instituto. Sí, exacto. Escuelas o instituciones. La verdad es que nuestra formación está basada sobre la alternancia y entonces los alumnos tienen siempre que hacer prácticas. Y los alumnos de la UNED están muy investidos en ese tipo de formación, así que siempre desarrollan un proyecto que hace abrir los ojos con estrellas a las personas que los reciben. La Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, pues prácticamente toda la enseñanza es virtual a través de Internet. Bueno, tenemos los centros asociados, por supuesto, donde ahí también tenemos tutorías presenciales y luego tiene muchos convenios para realizar las prácticas de los alumnos. Pero bueno, no deja de ser un sistema a distancia. Y sin embargo, en el Instituto Regional de Trabajo Social de Aquitania es presencial. Sí. Bueno, y los estudiantes franceses del Instituto Regional de Trabajo Social, ¿dónde realizan esas estancias? Porque, bueno, la UNED es una Universidad Nacional de Educación a Distancia. Quizás el contraste sea bastante... Sí. La verdad es que los estudiantes del IRTS no pueden hacer estudios afuera de la institución francesa, o sea que tienen que hacer la formación teórica únicamente en Francia. Y los estudiantes pueden hacer únicamente prácticas en Europa o en todo el mundo. O sea, África, India, Madagascar, Sudamérica, Canadá. Pero no pueden hacer formación, porque después nuestro diploma es específico y entonces las asignaturas no tienen correspondencia con las universidades. Entonces, digamos que en el tema que estábamos hablando de ese programa Erasmus+, los estudiantes franceses no pueden acogerse a esta posibilidad de la Unión Europea. Sí, porque se pueden hacer prácticas o formación o estudios. Y entonces prácticas lo pueden hacer porque ya somos un instituto reconocido por la agencia europea, o sea que tenemos las becas y sí, lo pueden hacer siempre que sea prácticas. Sí, Nieves Almenar, profesora de la UNED. Vuestras prácticas, Aline, o Madame Blanchy, vuestros estudiantes, si yo no recuerdo mal, me parece que están viniendo y la experiencia está muy vinculada a lo que son tus trabajos de investigación con Huelva, ¿no? Sí. Con Sevilla. Sí. Y algunas veces con la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Sí. Y también Vitoria-Gasteiz. Sí, y en todo lo que es la parte vasco-navarra, ¿no? Sí. Vitoria. Vitoria tenéis bastante gente haciendo Y eso hace prácticas. más de 20 años que estamos vinculados con todas estas universidades. Que a su vez tú de ahí también recabas todo lo que es los problemas de la migración, ¿no? Sí. Del norte de África en esas zonas, ¿no? Exactamente. Y en el caso de los estudiantes de la Universidad de Burdeos, de los que van y de los que vienen, Sagrario Rubido Crespo, ¿cómo es ese intercambio? Yo en educación no he tenido ninguno que haya venido francés, por lo tanto sí te puedo hablar de lo contrario, que están encantados, que encuentran trabajo y que incluso más de un español que ha ido con beca Erasmus ha encontrado trabajo en Francia y se han quedado en Francia. Es decir, es señal de que hay una apertura, señal de que hay un interés que el español pues pueda estar trabajando en colegios franceses. ¿Que vuelven? No creo, porque estando la situación económica que tenemos en estos momentos en España, harán todo lo posible por quedarse allí e ir creciendo, porque lo que se trata es, a partir del momento en que uno decide ya unas prácticas y decide ya pensar un poco más allá en una vida profesional,
lo ha encontrado sin muchos problemas y sin poner muchas trabas, que eso es lo fundamental. Y como decía Madame Blanchy antes, sin perjuicios. Es decir, no somos distintos, pero tenemos muchas cosas en común. Bien, les hacía esta pregunta porque, bueno, normalmente pues en el primer trimestre del año sale la convocatoria de movilidad. En este caso, pues la gestiona el Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización de la UNED y, bueno, esa movilidad académica de estudiantes Erasmus Plus permite que los estudiantes de la UNED puedan realizar una estancia presencial en alguna institución de educación superior europea asociada al programa durante un periodo entre 3 meses y un curso académico, pero también que otros estudiantes de otros países pues puedan hacer una estancia en la UNED. Y normalmente pues estas estancias están establecidas mediante un acuerdo bilateral firmado con la Universidad de Acogida. Entonces, por eso era también mi afán y mi interés de que otros estudiantes, en este caso de las instituciones francesas, puedan hacer su estancia en la UNED concretamente. Sí, Nieves Almenar. Efectivamente, el convenio es bilateral. Nuestros estudiantes hasta ahora mismo, como si dijéramos, nos hemos ido beneficiando de la acogida en Burdeos y yo creo que ahora mismo ya en la medida en que en Burdeos vayan implantando los sistemas a distancia, pues va a ser muy positivo y vamos a poder también establecer el plan de acogida para que ellos vengan aquí. El camino se hace al andar. Hemos tenido que empezar desde ese momento en el que no era viable porque no se entendía lo que podía ser el que vinieran estudiantes franceses, en concreto de estas instituciones de Burdeos y de IARTES a España, pero yo creo que ya este curso próximo ya estamos en condiciones de que empiecen a venir las primeras, pues los primeros estudiantes. Por otro lado, ¿qué hay de positivo en nuestros estudiantes? Nuestros estudiantes cuando van allí se encuentran de positivo. Primero, la mayoría están trabajando, han tenido que pedir unas excedencias en sus lugares de trabajo y luego se encuentran con lo que a veces aquí nos ocurre que pueda ser una pequeña deficiencia, que es la soledad. En ese curso que ellos están allí compartiendo el día a día en las aulas, pues eso es un beneficio porque les facilita el establecer unas relaciones interpersonales y además no solo nacionales, sino internacionales, porque cuando yo a veces he estado en el IARTES, nuestros estudiantes se encuentran allí conviviendo y trabajando con estudiantes alemanes o con estudiantes holandeses y con estudiantes también españoles de otras universidades, y eso realmente es una riqueza que les abre posibilidades y les abre realmente el espacio europeo educativo, pues va a llegar un momento que va a ser único, y esa movilidad, no solo ya la movilidad mientras son estudiantes, sino la movilidad futura nace precisamente, que es un poco lo que se pretende con los Erasmus, la construcción de Europa como una unidad sin fronteras, y para eso pienso que el programa Erasmus es lo que está haciendo esa permeabilidad entre países de una forma muy profunda, porque de hecho pues algunos también se han casado con francesas o con franceses, ¿no? Ahora mismo estoy pensando en Ruth y bueno, pues eso también hace que la gente... El intercambio es en todos los planos. Es en todos los planos, en todos los planos. Aquí yo solo quiero, aprovechando el micrófono, decir a los estudiantes de la UNED, soliciten, estén atentos a las convocatorias de Erasmus, porque a veces uno se queda primero en la rama que le oculta el bosque, y es las dificultades económicas, las dificultades del idioma, las dificultades, y todo eso se supera una vez se da el primer paso. Lo que pasa es que hay que tener un pie en el aire para poderse mover, y ese riesgo hay que correrlo. Efectivamente, pondremos un enlace, como digo, al Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización, esos programas de movilidad, y además ahí también podemos cotejar algunas experiencias de estudiantes, tanto de la UNED como de otras instituciones europeas que han hecho sus estancias en la UNED, y se van a sorprender. Porque, pues esos estudiantes que muchas veces proceden de universidades presenciales, que todavía no tienen en sus instituciones pues los sistemas de educación
Educación a Distancia, pues llegan aquí a la UNED y se encuentran con una realidad no solamente interesante, sino que además les capacita para toda esa interacción también con las tecnologías. También, como mencionaba, tenemos los centros asociados, donde tienen la oportunidad de compartir con otros estudiantes. Y además, sepan que los profesores tutores de Erasmus en la UNED se vuelcan con todos estos estudiantes, porque además no son muchos. Hay que decir que es un programa muy cuidado, Erasmus Plus, y que bueno, que hay una atención personalizada también desde esta Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y dicho esto, me gustaría que la profesora Blanchy nos hablase un poco también de su trabajo como etnóloga. Yo la presentaba como coordinadora pedagógica del Instituto Regional de Trabajo Social de Aquitania en Burdeos, también coordinadora de esos estudiantes Erasmus, pero su trabajo viene desde muy atrás y es algo, yo creo, muy importante en todo el ámbito que estamos viviendo de las relaciones interculturales, más en un mundo complejo donde bueno, pues asistimos también a muchos conflictos generados precisamente por no entender la interculturalidad. Me gustaría que desde su perspectiva nos hablase también de estos estudiantes que van y vienen. Pues antes de trabajar en el IRTS estaba en una empresa nacional de aeronáutica que tenía una confrontación cultural entre los obreros de Estado, que tenían su mentalidad, su manera de estar, etc., y la de calidad, que era una confrontación directa con una serie de posturas que llevaban conflictos muy violentos. Entonces hice mi tesis de etnología sobre esta confrontación cultural para ver de qué manera se podía compartir un mundo común para que la empresa pudiera sobrevivir. Y entonces un profesor del IRTS, sabiendo eso, me llamó por teléfono y me dijo, va a venir a trabajar con nosotros sobre esas cuestiones interculturales en el instituto. Y entonces empecé desde el principio a desarrollar las movilidades de los estudiantes en todo el mundo para justamente trabajar esta cuestión intercultural. Bueno, al principio eran 2, 3, 4, pocos, y poco a poco generamos una dinámica de intercambios interculturales y ahora son 60 para cada promoción que salen afuera de Francia, del instituto. Hasta ahora, hasta pocos años, la cuestión etnológica era una postura muy clásica, digamos. Y poco a poco con otros compañeros de Suiza, de Bélgica, también de Huelva, desarrollamos lo que llamamos un método de intercambio intercultural, porque el mundo actual es muy, como decía, diverso y tenemos, sin embargo, que vivir juntos. En Francia la temática actual es cómo vamos a vivir juntos, a sobrevivir juntos y no en conflictos. Es decir, no asimilar la gente diversa a nuestra mentalidad. Es el fallo de la República eso. La República dice todo el mundo es igual. Todo el mundo es igual en humanidad, es verdad. Pero en manera de ser, no. Eso no es verdad. La Francia, como Europa, no se ha construido sobre una temática única. Y entonces me parece que el método de intercambio intercultural es fundamental para generar sociedades que no estén totalmente en conflicto, lo que estamos viviendo actualmente en Francia. Efectivamente, además en su tesis pues nos hablaba de que bueno, los conflictos culturales no solo son conflictos étnicos, sino que son producto precisamente de esos cambios, de esa interacción. Y recordaba pues los trabajos también de
de profesores de esta Universidad Nacional de Educación a Distancia en todo el tema de la interculturalidad. Especialmente me acordaba de la profesora Teresa Aguado, que siempre nos recalca que la diferencia la tenemos que ver en positivo. Todos somos diferentes y gracias a esa diversidad es posible que la humanidad perviva. Me gustaría que nos hablase también un poco pues, de la situación actual, porque al hilo de lo que nos comentaba, precisamente, pues en Francia estamos asistiendo a un montón de conflictos sociales, pero no es solamente el caso de Francia. Usted trabaja mucho sobre el tema del lenguaje, de la forma de entenderse, y precisamente pues, en uno de sus artículos pues, mencionaba esa conocida frase de Pascal, en la que mencionaba que precisamente todo era diferente al otro lado de los Pirineos. Lo que en un lado es positivo, en el otro lado puede ser negativo, y tenemos que llegar a un entendimiento. ¿Cómo percibe usted la situación actual? Sobre todo pensando en los jóvenes que están formándose para ser educadores. La situación actual de Francia en estos conflictos, yo no quisiera enfocarla únicamente sobre el tema religioso, porque me parece que es una manera de ocultar la realidad. Y lo cultural no es todo totalmente por causa de la religión. Comentaba con uno de mis hermanos la semana pasada que parece ser que los franceses actualmente están un poco la cabeza en el hoyo. O sea, que no quieren ver lo que pasa. Y entonces tienen que buscar culpables. Y los culpables actualmente son los musulmanes. Cosa que tengo una hija que está casada con un marroquí. Y hay una tolerancia total. Y son gente que son practicantes. O sea que quizás son los medios que están implementando una visión de la evolución de la sociedad francesa que es actualmente vieja y que no quiere avanzar, que quiere sobrevivir, su consumo. Y entonces, bueno, hay culpables. Muchas veces, efectivamente, pues los propios medios de comunicación refuerzan unos estereotipos que no responden a esos cambios que se están produciendo en la propia sociedad. Y bueno, pues la universidad yo creo que tiene ahí un papel muy importante también de divulgación para hacer que se vea esa otra cara de la realidad. Sí, profesora. Quisiera añadir algo, incluso con los trabajadores sociales, que los jóvenes que estamos formando. Me acuerdo que tenía una compañera que era de África, refugiada política, y tuvo que hacer unos estudios suplementarios para trabajar en Francia. Y la institución en la cual estaba le dijo, pues, ¿sabes utilizar un ordenador? Y vienes de Ruanda y sabes utilizar el ordenador, para ver la mentalidad en la cual están. Pensar que la cultura europea, francesa, cristiana es la más alta. Eso es la cuestión también, ¿no? Y la realidad es muy otra, sobre todo pensando en este mundo global. No sé si alguna otra cuestión, Nieves Sagrario, profesora Aline Blanchy, y si no, ponemos punto final a este espacio en el que hemos hablado no solamente de movilidad, sino también pues de esa visión que tenemos que transmitir a nuestros estudiantes de que vivimos en un mundo intercultural. Apostamos por la diferencia, porque ahí y en la diversidad está, yo creo, pues ese clima que nos hará florecer en una sociedad más humanitaria y quizá más justa para todos. Muchísimas gracias y hasta otro encuentro. Muchas gracias. Gracias. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en Canal UNED con enlaces de interés sobre los temas propuestos, canal.uned.es.